Bienvenidos amigos a Diálogos del Siglo XX, nuestra propuesta semanal a través de Generación 50, que es nuestro canal en YouTube, para todo el país y para todo el mundo. Para nosotros es un placer siempre contar con la recepción de cada uno de ustedes y traerles un invitado especial o una invitada especial también para hablar de aspectos importantes del siglo XX que puedan edificar perfectamente a los habitantes del siglo XXI y también a los congéneres nuestros, de todos nosotros, del siglo XX. En esta ocasión tenemos a un invitado que conocimos hace unos años buscando una formación profesional artística en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Compartimos con él algunos conocimientos y entonces hemos visto que su trayectoria creativa ha ido en ascenso y yo creo que es importante el ejemplo de laboriosidad de nuestro invitado Alexis Peña para todos ustedes. Bienvenido a Diálogos del Siglo XX, Alexis. Muchísimas gracias, maestro. Para mí es un placer y un honor compartir este diálogo con usted. Y en este caso, aunque siempre se suele decir eso cuando uno comienza un programa, en este caso es muy cierto, porque recuerdo de mi experiencia como estudiante de fotografía, sus enseñanzas en las aulas, que no eran las enseñanzas habituales de un profesor universitario común y corriente, sino de un verdadero maestro a quien le interesaba que realmente los estudiantes aprendieran el oficio y que ponía todo de sí para que lo aprendiéramos en un clima de tranquilidad y de dignidad académica. Bueno, Alexis, yo agradezco mucho tus palabras, de verdad me llenan mucho de satisfacción y orgullo escucharlas, y en ese momento tratamos precisamente eso de tratar a ese grupo, esa masa humana que iba a la UAS en todas las áreas, pero en el área del arte, ¿verdad?, con la intención de buscar esa certificación de estudios científicos, de estudios culturales, estudios educativos, estudios sociales, para enfrentar la vida desde otra perspectiva. Yo creo que, así como tú me señalas a mí algunos atributos, fuiste un alumno interesado, muy preocupado por tu formación. No estabas buscando solo un diploma, sino que estabas buscando formarte profesionalmente como artista de la expresión gráfica, literaria en la República Dominicana. Bueno, yo agradezco mucho que tú hayas aceptado la invitación, porque independientemente de nuestra amistad que la hemos mantenido siempre, yo creo que tú eres una persona, una figura de cierta trascendencia dentro de varios campos, pero hay un campo que es especial, en este caso que tiene que ver con la literatura. Entonces tú llegas a ese campo, pero tienes una trayectoria que te permite llegar con cierta notoriedad a este campo especial que es el micro relato o las microhistorias o los micro puntos de vista, ¿verdad?, de aspectos importantes de la vida cotidiana del ser humano. Explícame esa trayectoria, ese proceso en que tú te ves inmerso en principio en la revista Betas, creo que en otros proyectos más, y luego entonces creo que tú vas ahora, caíste en tu proyecto particular que es la revista Micros. Sí. Bueno, yo pienso que todo esto comienza, por contextualizarlo de alguna manera, se puede decir que a la edad de 17 años. Ajá. Antes de llegar a la UAS. Sí, antes de llegar a la UAS. Porque paralelamente a la universidad, yo tuve la dicha, por decirlo de alguna manera, de acceder a otro tipo de ya no tanto de educación, sino más bien de formación. Me refiero a mi participación durante toda mi juventud en un tipo de iglesia que se llamaba las comunidades eclesiales de base, que son una especie de forma de hacer iglesia popular que se maneja dentro de la Iglesia Católica y que en los años 60, 70 prendió mucho en América Latina, pues tenía un gran componente
crítico, social, político. Yeah. Entonces, yo fui parte de una generación de jóvenes que participó en esos grupos, y entonces para poder participar era condición recibir una formación muy crítica en los órdenes filosóficos, políticos, ideológicos, porque la comunidad eclesial de base son algo así como la iglesia popular. Yeah. Es esta iglesia que promovía, por ejemplo, Fray Beto, sí. Leonardo Bosch, en toda América Latina, ¿no? Correcto. Entonces, independientemente no, dentro de ese contexto, es bueno preguntarte, porque me salta a la memoria la propuesta que desarrolló mucho la Iglesia Católica con la Asociación Cristiana de Jóvenes. Sí. Tiene que ver este movimiento que tú señalas con las actividades formativas también, que eran muy, muy importantes, y creo que ayudaron mucho a la formación de jóvenes en la República Dominicana, que no es un proyecto solamente del país, es un proyecto universal. Ajá. La Asociación Cristiana de Jóvenes, si tenía cierta vinculación con ustedes o con este tipo de organizaciones a la cual tú pertenecías. No tanto, porque la iglesia, las comunidades eclesiales de base se vinculaban más bien con los movimientos comunitarios y políticos locales e internacionales, ¿no? Porque tenía todo joven que participaba en ese movimiento, no un movimiento, nosotros lo definíamos como un tipo específico de hacer iglesia, más consciente. Entonces, este tipo de iglesia se vinculaba con las instituciones que estaban en el país generando una serie de críticas, por ejemplo, con lo que era en su momento el SEDE. Sí, correcto. Mucha formación en el SEDE, claro, permanentemente. Agrucudegua, todo lo que eran movimientos críticos políticos nacionales y también internacionales, como por ejemplo el Frente Continental de Organizaciones Comunales, que tenía una representación en cada país de Latinoamérica, sí, y que cada año se reunían en un país. De hecho, yo fui representando el país a uno de esos encuentros que se hizo en El Salvador en 1994. Yeah. Entonces, claro, con la Asociación Cristiana de Jóvenes también teníamos un cierto vínculo, pero no era tan orgánico, era como si había algún tipo de acción que se estaba desarrollando o de algún tipo de formación que se estaba desarrollando que entendíamos ser interesante, de alguna manera nosotros tratábamos de participar ahí. Y entonces ahí teníamos una serie de formadores que siempre estaban pendientes de que recibiéramos en ese sentido lo mejor. Entonces, ¿cómo viene esto de la literatura? Sí, porque sí, la formación incluía muchísimas lecturas para podernos preparar, para comprender la realidad en que vivíamos y poder en consecuencia participar y accionar. Nosotros pensamos en ese momento que un creyente no podía ser creyente si no tenía una vinculación orgánica con la comunidad a la que pertenecía y una sensibilidad hacia los problemas nacionales. Entonces había que leer mucho, había que leer política, había que leer filosofía, sociología, claro, teología, que era lo propio de nosotros. Claro. Llevaban, por ejemplo, activistas sociales a darnos charlas, iban allá políticos a explicarnos su percepción sobre la situación y nosotros lo cuestionábamos, participábamos en diferentes espacios en donde se estaban discutiendo cuestiones de tipo latinoamericano o nacional. Entonces todo eso nos generó una conciencia social, pero también una formación y una percepción con respecto a lo que deben ser las cosas. Ahí entonces también entraba la literatura. Correcto. De ahí uno dio el paso, bueno, ya conocimos ahí a García Márquez porque había que leer muchísimo. Sí. Saramago, Jorge Luis Borges, o sea, sí, eran cosas que manejábamos y que discutíamos y que cuestionábamos también. Todo tipo de contenido. También hacíamos talleres sobre análisis crítico de los medios de comunicación. Muy bien. Ahí teníamos a el padre Llorente. Llorente, sí. Sí, de hecho yo trabajé en un proyecto que tenía Llorente
como guionista que se llamaba Te Machepa, Sí, sí, sí. que era un programa de televisión en circuito cerrado, Sí, sí. que se exhibía, se presentaba en 21 barrios de la zona norte, 21 barrios populares. Y entonces ahí organizábamos el proyecto, podíamos el programa de televisión y la gente lo veía, pero también cuestionaba, lo grabábamos y eso era también al próximo programa parte del contenido. Un videoforo o un teleforo después de ver el material. Claro, una buena metodología para tú acrecentar, ¿verdad?, esas inquietudes dentro de los telespectadores. Exacto. Ese contacto directo así, bueno, esa fue una propuesta que se corrió bastante en Latinoamérica, de crear estos videoforos y estos teleforos, porque en Brasil se implementó bastante, en México también se implementó bastante. Claro. Y aquí yo hice 2 experimentos aquí, porque fui a un congreso a México de televisión educativa, y entonces vi varias propuestas en ese sentido que se hacían en Brasil y que se hacían en México. Entonces yo lo hice con un grupo de estudiantes que iban a egresar de comunicación social de la UAS. Entonces lo hicimos en el Parque de Invivienda Santo Domingo, y luego lo hicimos aquí en el Parque Colón, en la zona colonial, con la ayuda de Radio Televisión Dominicana y Indotel y otras instituciones más. Se dio muy bueno ese proyecto, lo dejamos grabado, lo tenemos grabado, yo lo tengo en mi poder todavía. Y entonces el grupo de egresados hizo una investigación previa sobre esta propuesta. Fuimos a nivel nacional, fuimos como a 5 centros en donde se estaba produciendo comunicación alternativa a través de los telecentros comunitarios y a través también de las estaciones radiofónicas que tenía la Iglesia Católica Santa diseminada, María, exacto, a nivel nacional. Sí. Fuimos al Ceibo, fuimos al Jabón, fuimos aquí a La Vega, a Radio Santa María. Entonces levantamos con un formulario previamente discutido y analizado por el grupo, informaciones básicas de la gente que estaba recibiendo los contenidos que regularmente emitía estas radioemisoras culturales, sociales y educativas en sus respectivas comunidades. De modo que ese fenómeno que muy bien implementó el padre Llorente, a quien conozco o conocí, que trabajaba en Televida también, fue muy bien interpretado, fue muy bien realizado aquí, y qué bueno que tú te involucraste dentro de ese proceso creativo. Sí. Pues entonces, por ahí viene el asunto. Entonces, parte de la lectura, como siempre digo, esto fue llevando a uno a otra cosa. Luego de leer tantas historias, lo que suele suceder casi siempre es que a uno le da por querer también escribir las de uno. Sí. Y entonces ahí vino la cuestión de la poesía. En el 94 escribí junto a unos compañeros, precisamente muchos del movimiento social, escribí un libro de poesía que lo pusimos a circular en la Biblioteca Nacional, lo presentó Ángela Hernández. Ah, magnífico. Y bueno, lo de la microficción, entonces ya viene porque me parece que en el 96, algo así, yo trabajaba para la revista DDT. Sí, DDT, era como sí. una especie de asistente de producción de Uchi Lora en la revista. Sí, sí. En la que yo escribía historietas, que también aprendí a escribir esas historietas con él, con Uchi. Y como estaba muy cargado porque tenía que organizar toda la información para la revista que salía los jueves, pero además quería escribir, que saliera mi nombre en la revista, dije, bueno, pero algo tengo que hacer, pero no tengo tanto tiempo para poder escribir, porque tampoco tenía, como ejercicio escritural, no tenía tanta experiencia como para decir, voy a escribir tantas cosas, no, sino escribía, como dicen en esa época, más por inspiración, me tomaba mucho tiempo. Sí, entonces, lo que se me ocurrió fue satirizar una sección que tenía un periodista que se llama, me parece que Juan Carlos Campos, que se llamaba Breve que te quiero breve. Sí, correcto. Entonces, en el Nacional. Exacto, que era muy buena, no sé por qué lo dejó. Entonces, haciendo una especie de sátira, yo escribía una serie de textos igual de breves, con mis propios temas. No sabía que eso era un género. Entonces, el poeta Eduardo Díaz Guerra,
que trabajaba también con nosotros en Sí, la revista, lo conozco, sí. me dice... Vinculado al cine y a la música también, Sí, Eduardo. Y a los deportes también. Ajá, y ha ganado concursos de poesía. Sí. Me trajo un libro de un poeta argentino que se llama Eduardo Mazo. Y me dice, mira, eso es lo que tú estás haciendo. Léete ese libro. Ya. Y entonces ahí descubrí que lo que estaba haciendo eran epigramas. Y me puse a investigar sobre eso. Y con el epigrama también averigüé que había un género similar que era el aforismo. Sí. Que son lo que llamamos las frases célebres. Sí, sí, correcto. Y entonces, pero esto Esto tiene valor y tiene importancia. Y lo puedo hacer. Claro, entonces, de ahí comencé a escribir ese tipo de cosas. Luego en la revista, cuando entro a la revista Betas, hay un escritor que escribía microcuentos. Carlos Cabrera. Ajá. Muy bueno. Y yo dije, pero esto es interesantísimo. Esto se puede. Tan breve. Yo puedo escribir pero cuenta, tan breve, pero cuenta historias amplias, grandes, sí, sí, trascendentes. Sí, entonces creé mi propia sesión que se llamaba Cuentos para leer en el metro. Ajá. Ya yo venía también de haber leído muchísimos cuentos, sobre todo los humoristas, porque a mi vocación siempre fue el humor. Sí. Entonces, yo te veía lejos del humor, pero me sorprendiste cuando te vi en Betas con esa característica tan personal. Realmente bien hecho tu trabajo. Yo dije, pero óyeme, este cambio de Alexis como que yo lo veía distante de esa situación y me gustó porque yo dije, bueno, lo notaba como muy sobrio en las aulas universitarias, sí. Pero qué bueno que esta ventana y esta veta o esta vena se ha abierto. Sí, porque yo siempre fui, y creo que todavía lo soy, muy introvertido. Introvertido. Muy, yo diría que en exceso. Sobre todo por la crianza que tuve. Sí. Entonces, pero ¿qué sucede? Que la literatura me permitía escribir y sí, entonces... Sí, y soltarme. Sí. Pero yo leía bastante a los humoristas. Claro, lo que ya yo hacía en Betas era un humor que no era el clásico chiste pasajero, sino era un humor más bien literario, porque también era un poco lo que había venido leyendo. Mucha altura, mucho valor estético y literario. Ahí tenía epigramas, tenía una sesión que se llamaba Dos dedos de frente. Una vez Juan José Ayuso me escribió una carta reconociendo el trabajo. Cuando Clodomiro me dijo que me había escrito una carta a Juan José Ayuso, yo dije, bueno, ya hice algo. Escribí una vaina que no muy malo. Pero me asombró totalmente que yo duré como 2 semanas que no podía escribir, porque yo dije, ¿y ahora qué escribo que no vaya a romper? A romper con eso. Sí, es bueno decir, Alexis, que el maestro Ayuso, profesor universitario, una persona también con un humor agudo, era buen fotoperiodista, buen fotógrafo también, trabajaba en el Nacional, escribía para el Nacional, profesor de la UAS en la Escuela de Comunicación Social, una persona con una trayectoria, igual que su hermano también. Y entonces, si él te estaba elogiando el trabajo, tu trabajo tenía calidad porque él no daba esos piropos o esos ditirambos de manera gratuita. Me mandó una carta que le digo, yo duré noqueado. Pero entonces luego ya de ahí mi amor por la microficción y comencé a investigar en qué consistía el género y a leer mucha microficción. Sí. Bueno, y leí tanta, se puede decir que también elaboré mi propia reflexión sobre el particular, sobre todo porque ya luego, digamos que en el 2005, yo comienzo por invitación de un compañero del Ministerio de Cultura, sí, un taller literario, y entonces arranqué también con un curso de microficción, en la que yo lo que intentaba era hacer lo mismo que he hecho siempre en los talleres, compartir con otros lo que yo he aprendido. Correcto. O sea, no es nada de fuera, no, yo he aprendido esto en estos años y lo hago de esta manera y posiblemente le pueda servir. Y entonces así comenzó el taller. Y parece que ha funcionado porque en el 2011 el taller literario ganó los 4 primeros lugares del concurso nacional de minificción. Yo gané el primero y 2 de los alumnos de los talleres. De los talleristas ganaron
Uno ganó el segundo y el tercero, Víctor Nolaco, que quizá usted lo conoce. Sí, claro. Y Virginia Herrera ganó la primera de 10 menciones. Magnífico. Entonces, nos fue bastante bien en ese entonces porque le metimos muchísimo entusiasmo a eso. Estábamos en eso permanentemente. Se acababa un taller, comenzábamos otro. Entonces, luego el taller se amplió. No solamente dábamos microcuentos, que fue así como arrancó, sino también aforismos, que fue un género que yo fui desarrollando. Qué bueno repetirlo y hacerlo. Y además que te permitía pensar en términos políticos, el aforismo. También haikus, que es un tipo de poesía brevísima, oriental, un haiku más bien contemporáneo, eso sí. Y por ahí también dimos un curso sobre guión para escribir, un taller para escribir guiones para viñetas críticas. Es un poco como orientado hacia el humor gráfico, pero más conceptual, más político. Más político, sí. Entonces, a partir de esos talleres, es que el Ministerio de Cultura convoca los premios de microrelatos o microficción, porque de verdad que 10 años atrás, este ambiente no existía en la República Dominicana de que el microrelato esté prácticamente año tras año recibiendo la publicación de libros, de autores. Y yo creo que 10 años, 12 años atrás o 15, para no pecar con una fecha mucho más pequeña, yo creo que 15 años atrás no teníamos nosotros en la República Dominicana la producción de microrelatos con la conciencia, con el criterio que se tiene en estos tiempos. Yo creo que a partir de esos talleres que ustedes impartieron y tu interés y tu difusión, me imagino que otros también habrán motivado a que un grupo de personas que tenían esa facilidad escritural se interesaran por el género. Los concursos del ministerio vinieron después, sobre todo cuando algunos comenzamos a escribir de manera permanente en los medios, pero vino mucho después. Los motivó sobre todo Basilio Belián, que fue el que cuando dirigía creo que la Dirección Nacional del Libro de la Lectura, arrancó con estos talleres. El primero que ganó el concurso fue el poeta que ya murió, Adrián Javier. Yo fui el segundo después de él, y después me parece que fue Nanche Valier. Correcto. Entonces, ya creo que me parece que se han descontinuado. No, luego de eso Leo ganó, no sé si fue el cuarto o el quinto. El quinto, sí. Sí, en una ocasión Leo también ganó, creo que otro en Funglode, que también propuso hizo un concurso de estas mini historias. Y entonces le ha ido bien y ha publicado como 5 libros dentro de ese género. De modo que es una persona que está muy interesada en el género y lo ha desarrollado muy bien. Así es, con mucha conciencia y mucha calidad. Hay un paso trascendente, diría yo, que en tu carrera, no sé cómo tú lo calificas o lo ponderas, pero yo creo que tu paso por Betas fue algo interesante. La revista Betas, impresa en principio, creo que luego pasó una etapa digital también. Clodomiro Moquete es el ideólogo de esta propuesta cultural que lamentablemente recibió cierta ayuda del Ministerio de Cultura y también de algunos patrocinadores. Pero ese proyecto era tan voluminoso, tan importante, tan valioso, con altos niveles culturales, que para mantenerlo tenía que tener necesariamente nuestro amigo Clodomiro Moquete algún mecenas que decidiera colocar todos los recursos económicos o una gran parte para que el proyecto pudiera salir toda la semana. En principio creo que lo tenía, no sé si después era mensual. Era mensual. Pero óyeme, mucha gente detrás de esa propuesta, impresa a nivel nacional, creo que circulaba nada más aquí en la capital, pero la gente se la llevaba para el interior. Yo la recibí en la UAS y de verdad que era una revista sumamente interesante, que espero que sus descendientes hayan guardado todos los números, los tengan por ahí guardados, porque creo que hay que hacer una publicación bibliográfica de esa propuesta de Clodomiro Moquete. Además, también la importancia de la revista, le diré, porque como yo estuve muy vinculado desde el principio, la revista, que en ese momento no había muchas revistas culturales, no. se hacía... Impactó. Sí, y se hacía a la mala,
con los recursos, en principio, de Clodomiro y de José Pérez, de la editora Búho, que la apoyaba. Sí, Editora Búho ponía la impresión y Clodomiro se encargaba de organizar la producción con la colaboración gratuita de muchos que escribíamos ahí. Sí. Pero tuvo un impacto grande. En esa revista publicaba gente que nunca hubiera publicado en otro medio porque no se lo permitían, porque no tenían abolengo. Así es. Y ahí aparecían. O sea, ¿qué puedo decir? Ahí salí yo. Los primeros textos que se conocen, que yo recuerde, de Rita Indiana, Ajá. y con toda una portada, aparecen en esa revista. Sí. Y así de una serie de escritores nuevos que no tenían No tenían, en exacto, en otro espacio no. Pero otra cosa, la dimensión plural de esa revista. Sí, pero sí. no en el sentido como se dice de todas las revistas, que es plural, porque se ponga. No, es cierto. Era real. Se lo voy a decir a modo de chiste, pero es cierto. Supongamos que usted mandara una carta a la revista Betas quejándose de lo mala que era esa revista y de lo odioso que era el director. Se la publicaban. Se la publicaban. Sí, se la publicaban. Sí, señor. Sí. Sí. Se la publicaban. Sí, porque sí. Clodomiro no le ponía a nadie ninguna cortapisa. No. Me consta, o sea, no se la publicaban y le daban el mismo tratamiento que a todo el mundo. Así es. El sentido del humor de Clodomiro no le caía bien a mucha gente. Su capacidad independiente también iban al traste muchas veces con la posibilidad de ser patrocinada. Correcto, sí. ¿Por qué? Porque muchos esperaban una revista como todo. Complaciente. Sí. Una más de las tantas que hay, bueno, unas cuantas que hay, insertada en algunos medios impresos del país de circulación nacional. Así es. Donde hay muchas fotografías de familias, de recreos, de playa, de golf y otras cosas más. Los tipos lindos de siempre. Pero Clodomiro prefería pasar la crisis que sea, pero no claudicó. No. Eso lo puede decir. Usted puede criticarle lo que sea a Clodomiro, lo que sea, pero eso nunca. Ya. Y tu responsabilidad creativa y vamos a decir técnica también, porque creo que tú tenías alguna responsabilidad con la maquetación, diseño, algunas cosas, aparte de escribir. Básicamente, en una época yo trabajaba con él en la digitación de los textos. Sí. Luego, y antes de eso y después, básicamente mi responsabilidad era mantener los contenidos de mi columna, que era una columna, por ejemplo, que le gustaba mucho a la gente, que era la de Dos Dedos de Frente, y la de cuentos para leer en el metro. Además, ilustraba, no ilustraciones con una gran calidad, sino yo hacía algunas, vamos a llamarle imágenes, que parecían interesantes. Algunas viñetas rápidas, quizás de inspiración. Y servían de ilustración. Sí, no, pero caían muy bien, no sé, pero la revista de manera artesanal, hecha de manera artesanal, la revista caía bien, te digo, porque todo el mundo... además. Sí. Era experimental. Y esos trazos que tú dices, esos diseños, esos conceptos gráficos, la gente lo veía bien. Yo te digo porque me satisfacía, de verdad, me sentía a gusto cuando veía la revista y estaban estos diseños, estos gráficos, estos trazos ahí. Así mismo como tú dices, quizás hechos a la carrera para completar una página o decorar un texto que se había colocado en una página y el espacio que sobraba era muy grande, pero caía muy bien. Sí, y entonces ahí tenía un equipo de colaboradores permanentes que tenían cada uno como una línea diferente. Por ejemplo, Jimmy Hungría escribía sobre música. Sí. Una columna genial. Sí. Clodomiro escribía cuentos, ensayos de diferentes tópicos. Yo me encargaba un poco más de la parte del humor, los microcuentos, esta parte, algunos de los gráficos. Entonces, todo el mundo colaboraba. Y era una revista que salía, dado el poco patrocinio que tenía, cuando podía. De repente se esperaba 2 meses. Y a los 2 meses era que venía a salir. Y todo el mundo preguntaba, ¿pero la revista? Y la revista, sí mismo. mismo. ¿Dónde está la revista? Pero era interesante. Era una revista... ojalá se pueda hacer algo similar en el futuro.
porque él es una revista así muy personal, con el sello muy de Clodomiro, sí. y con un grupo de personas que girábamos en torno a él, que entendíamos un poco su línea. Sí, su forma de ser y Sí, actuar y demás. exacto. Yo conocía, creo que Virginia, que se llama su hija. Ella estudió comunicación social en la UAS también. Creo que trabajó con él un tiempo. Sí, también. En esa propuesta. La revista llegaba a la UAS, llegaba aquí a la librería Trinitaria también. Y circulaba en toda la zona colonial, en los centros culturales, museos y demás. Sí. Y llegaba a las universidades y llegaba a algunos centros importantes del país. Yo no sé la distribución a nivel nacional cómo estaba, si llegaba a alguna provincia. Imagino que a Santiago podía llegar al Centro León y a otros centros culturales del interior, pero no sé hasta dónde Clodo, como le decían sus amigos, sí. Yo lo veía desde la grada y lo valoraba desde la grada, que lo saludé personalmente varias veces, pero sus grandes amigos le decían Clodo. Entonces yo no sé hasta dónde hizo el esfuerzo de que su revista llegara al interior del país. Y fuera del país, no sé si llegó a Nueva York o a Puerto Rico. Sí, llegaba a algunos, no a muchas provincias, porque tenía representantes en algunos puntos como muy específicos. Sí. De gente que venía a buscarla aquí, sobre todo. Ajá. Porque a todo el mundo le interesaba ver y verse también en la revista. Sí. O sea, de repente ahí te aparecía una crónica con un poema de un joven poeta que tú no conocías. Así es. Que son de estos que hoy andan, son muy famosos, pero que salieron en betas. Así es. Y que lo cuentan, de hecho. Sí. Y la gente quería, ese grupo así generacional de tu etapa, creo que estaba muy interesado como en una línea cultural bajo ese criterio. Yo creo que el Ministerio de Estado de Cultura en ese momento no interpretó la importancia de esa revista como para darle un apoyo económico sostenido, sí, claro, y tratar de germinar en torno a ella un grupo de creativos con mucha lucidez, porque aparte de ustedes podía el Ministerio de Cultura apoyar esa revista teniendo a Clodomiro como jefe principal, como jefe de redacción y como creativo principal, y que en torno a ustedes girara entonces un grupo de creativos jóvenes que presentara la nueva cara de la literatura dominicana, de la cultura dominicana, del hacer cultural dominicano. No se dio, lamentablemente. No se dio porque el Ministerio de Cultura no interpretó, creo yo, un momento tan clave para el desarrollo cultural del país. Y que también en una sociedad tan subdesarrollada, por decirlo de una manera, en términos de pensamiento, el pensamiento independiente, crítico, nunca lo apoya, porque entiende que va en detrimento de ella, y es todo lo contrario. Ay, Dios. Entonces, cuando un medio de comunicación hace un señalamiento sobre algo que se debe corregir, en lugar de corregirse y de entender que eso es una asesoría gratuita, así es, y fomentar eso, lo que hacemos es que le negamos el patrocinio, sí, para que desaparezca. Lamentablemente. Y eso hace que solemos pensar en muchas áreas. Alexis, estamos en un buen momento para la literatura micro o de microficción en el país en estos momentos, creo yo, mirándolo desde fuera, aunque estoy cerca, estoy dentro, porque nosotros los cineastas tenemos dos opciones cuando vamos a diseñar una propuesta audiovisual. La gente piensa que un largometraje tiene que partir de una historia que yo piense y esa historia tenga 500 páginas. Hay gente que entiende que yo debo de hacer un largometraje de ficción o documental a partir de un libro que tenga 1500 páginas. No es así. Yo puedo perfectamente hacer una película largometraje de ficción o un documental largometraje también con un título nada más de un periódico cualquiera del país o del mundo. Puede ser con el mismo titular nada más de un libro. Entonces, las historias que ustedes están diseñando de manera constante, yo creo que están en un momento extraordinario en la República Dominicana. Y es bueno que tú le digas a esa juventud que nos está viendo, esa juventud que quiere desarrollarse creativamente, intelectualmente, cómo se forma, cómo se logra establecer un criterio profesional para desarrollar microficciones
aquí en el país y en cualquier parte del mundo. O sea, ¿dónde tú buscaste los insumos? Que tú dijiste una parte, pero es bueno que ahora que tú estás ya un poco adulto dentro de la especialidad, le diga 2 o 3 técnicas a ese grupo de gente que nos está viendo, sobre todo jóvenes de la generación del siglo XXI, que desean incursionar en el género. Sí. Como ocurre con casi todas las artes y todo lo que es producción de contenido, se puede decir que 2 cosas grandes que hay que saber. Una, que es la técnica con la que se hace eso. Digamos que si en el caso de la fotografía, en el caso del cine, en el caso de la literatura, hay una técnica, o esa técnica que mencionaba Bosch en sus apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Sí. Hay una técnica. Pero antes que eso, hay algo que es mucho más importante y que hay que procurar tener, que es la formación para poder con esa técnica hacer alguna cosa que valga la pena. Entonces, en el caso de la microficción, en el caso de la literatura, necesitamos retomar la lectura, la formación como un hábito permanente, porque sin referentes culturales no hay arte. Y el caso de la microficción, más que en ningún otro género, porque la microficción, contrario, por ejemplo, a la narrativa más extensa, al cuento, la novela, sí, requiere casi siempre, en la mayoría de los casos, del auxilio del lector para poder completarse. Porque en el caso del microcuento, el cuento comienza con el título. sí. En el caso de un cuento largo o de una novela, no. Puede estar totalmente divorciado del texto, pero en el caso nuestro no. Entonces, ¿cómo logramos que un microcuento sea tan atomizado, sea tan breve? Porque hay una serie de cosas que nosotros no decimos porque ya sabemos que el lector las sabe. Las va a interpretar. Entonces las completa. Sí. Entonces necesitamos ese pie de amigo. Ese pie de amigo para poder llegar a feliz puerto. Sí. Entonces, pero para escribir microcuentos estamos hablando de que hay nanocuentos, que puede ser una historia en 7 palabras. De hecho, el microcuento más famoso tiene, me parece que son 9 o 7, que es el dinosaurio de Monterroso. Ajá. Cuando se despertó, el dinosaurio aún estaba allí, que es como el microcuento fundador del género. Ya. Por lo general tiene entre 100 y 200 palabras. Ya. Ahora, ¿cómo lograr una atomización de esa historia si uno no maneja un acervo cultural que le permita poder elaborar las historias? Porque no es suficiente con que sea breve. Breve puede ser cualquier chiste, pero sí, cualquier chiste no es un microcuento. Correcto. Se enmarca en términos generales dentro del ámbito de la microficción, pero no es propiamente en términos literarios algo de valor. Entonces necesitamos tener una educación, una formación sólida para poder sacar de ahí los temas y para poder inferir de la realidad temas de escritura. Correcto. Porque al fin y al cabo escribimos también de la realidad. Incluso muchas veces cuando escribimos sobre la literatura, también estamos escribiendo sobre la misma realidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esos temas que están ahí? ¿Cómo somos sensibles ante eso? Por la formación que tenemos. Usted lo puede saber más que nadie porque usted es maestro de fotografía. Y usted le puede enseñar símbolos y signos. Sí. Que hay que interpretarlo y reinterpretarlo. Claro. Y usted le enseña cómo se agarra. Yo recuerdo, usted nos enseñaba cómo se agarraba la cámara, sí, cómo poníamos los pies para pararse. Pero si yo no tengo una sensibilidad, si yo no tengo una educación que me permita usar mi ojo, seleccionar de la realidad lo que debo retratar, sí, yo... Porque no voy a fotografiarlo todo. No. Es un segmento de la realidad que voy a fotografiar. Me puedo saber de memoria las equivalencias, pero no... Las aperturas, las velocidades, todo. Sí, y desarmar una cámara. Sí. Pero no puede hacer una fotografía, un arte. Podré presentarle un papel impreso con una imagen ahí, pero algo que valga la pena no, porque no he logrado tener la sensibilidad suficiente
para comprender la realidad que estoy viendo. Correcto, y crear arte. Entonces sí. eso mismo eso pasa en la microreview. Mira, claro. Mira qué ejemplo hemos traído a colación. Claro. Tan interesante. Y lo mismo podríamos decir con otras, lo tenemos con el cine también. Sí, con el cine. Bueno, tengo una pantalla grande, luego es cine. Bueno, hay que ver el lenguaje. Sí, usaste una cámara, pero hay que ver si lo que has hecho es una comedia de televisión extendida en pantalla grande. Sí. O sea, entonces, sí, hay aristas y puntos de vista que pueden coincidir dependiendo de quiénes sean los actores, ¿verdad?, que le den forma a las propuestas. Claro. Una particularidad del microcuento, por ejemplo, es que se camufla con muchísimos otros géneros. Usted puede escribir un microcuento que parezca un ensayo, que parezca un poema, que parezca una receta de cocina, una canción, infinidad. Sí. Ahora, existe una condición. La condición es que siempre, independientemente del soporte, del género en que lo camufle, debe contar una historia. Ya. Entonces hay mucha gente que piensa que como lo hice breve, estoy contando la historia. No. Puede ser que usted esté haciendo un poema con la estructura de una prosa. Puede ser que esté escribiendo una receta de cocina, que es interesante, pero no es un microcuento. Yeah. Entonces, a propósito de en qué tiempo estamos ahora en una etapa en donde se está escribiendo muchos microcuentos. Que bueno que no se hacía antes. Esto ha aprendido muchísimo en otros países. Sí. Pero ya vamos o debemos ir a otro estadio en la que nos preocupemos mucho acerca de la naturaleza del género para comenzar a decantar lo que es de lo que simplemente se queda en el ejercicio, que es importante porque sin el ejercicio no llegamos a madurar una cierta calidad, sí, pero que hay que parar porque ya no resiste seguir haciendo lo mismo. Quizá la generación que empezó con la propuesta creativa del microrelato necesite un nuevo airearse. Posiblemente necesite una revisión interna, una autocrítica, que en toda manifestación artística es válida y es necesaria. Eso digo yo del cine, que el cine tiene que hacerse una revisión autocrítica en la República Dominicana, como debe hacerlo la televisión también, porque la televisión no solamente emitir programas desde el punto de vista comercial y de cualquier género. La televisión dominicana tiene que tener una identidad. El cine dominicano debe tener una identidad. Y la plástica dominicana debe tener una identidad. Entonces, así mismo son las diversas manifestaciones artísticas. Y qué bueno que tú, como persona de mucha valía, de mucha incidencia dentro del género del microrelato, estés pensando desde ese punto de vista, porque posiblemente tú seas el canalizador y catalizador de las posibilidades de una revisión crítica importante, valiosa dentro del género en los próximos meses o los próximos años. ¿Y qué necesitamos en lo pronto? Que es algo que nosotros estamos trabajando hace un tiempo, pero que no es suficiente. Hay que revisar las dinámicas de los talleres literarios. Los talleres literarios no pueden ser charlas literarias. Las charlas son interesantes, correcto, pero no pueden quedarse ahí. Si no hay corrección, no hay taller. El taller es un espacio en donde se aprende haciendo, pero debe haber una corrección. Correcto. Entonces, hay cursos, hay talleres que se dan de microficción de un día. No se puede dar un taller de microficción. Se puede dar una charla de microficción de un día, incluso de una hora, de 15 minutos, pero no un taller. Un taller supone un proceso para ir viendo las cosas, de corrección. Mira, esto se escribió, ahora hay que revisar aquí. No, mira, aquí vas a leer, usted lo sabe. Sí. Esta foto quedó mal, mira el color, cambia aquí la compensación, cambia aquí. El ángulo que cogiste no está bien, la composición no te está funcionando. Y entonces uno vuelve con otra propuesta. Hasta que va saliendo. Nos falta eso. Asumir los talleres como un espacio realmente educativo, no solamente de sentirnos contentos de que estamos en el área. No. Entonces, en la medida en que hagamos eso,
los que van a recibir la educación, la formación sobre cómo se escribe poesía, cómo se escribe microficción, vamos a ir madurando y a entender la cosa. Correcto. Y eso debe pasar con todos los géneros. Entonces, una parte del Ministerio de Cultura debe ser preocuparse no solamente por la difusión, que es la parte fácil y que es interesante también, sí, claro. y que es muy bueno que lo hagamos, sino también por la generación. Es decir, formación. Hacemos cada año un carnaval, qué bueno, sí, pero ¿qué estamos haciendo para que los nuevos carnavaleros que salgan entiendan de qué va el asunto? Para que entiendan nuestras tradiciones, para que entiendan que hay que incorporar nuevos personajes. ¿Cuándo le vamos a dar un contexto antropológico a la vieja Belén, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Mira, Alexis, ahora que tú mencionas lo de los carnavales, hay un carnaval, ¿verdad?, que es el de Río, sumamente famoso en el mundo. Pero cuando tú te introduces en la cultura brasileña y te acercas un poco al concepto científico, ¿verdad?, de la cultura brasileña, operativo, funcional, administrativo, gerencial, tú te enteras que hay diversas escuelas de samba que funcionan el año entero organizando ese festival. O sea, ese carnaval. O sea, no es que son 15 días, ni un mes, ni 3 meses. El año entero. El año entero. Entonces el carnaval, como bien tú señalas, no solamente al carnaval, sino a otras manifestaciones artísticas de la República Dominicana, les falta que tú especialices y profesionalices esas manifestaciones artísticas, como está pasando, creo que es el único lugar que está pasando, que es en La Vega, en donde ese grupo de carnavaleros, ¿verdad?, o carnavalistas, se está reuniendo con mucha anticipación para organizar su evento. Entonces, si pasa en Brasil y pasa en otros lugares, que estimo que sí, yo creo que la República Dominicana, con su Ministerio de Estado de Cultura, debe darle forma a ese carnaval y a otras manifestaciones, con la gente que siempre lo ha hecho, la gente que está ahí, que son profesionales, ¿verdad?, para que vengan a formar ese grupo de personas en ese sentido. Y ahí tienen gente, los que hacen las caretas, bueno, vamos a formarlo. Los que hacen los que diseñan el vestuario, los que se encargan de la coreografía, los que hacen la música. Todo eso es una tradición que hay que resignificar, que hay que seguir formando. Otra vez, en el caso de la artesanía, señores, tenemos que trabajar la artesanía nacional. El empaque, la producción en serie. Pídale a un artesano nuestro que usted quiere para exportar 10 obras iguales. Sí. No aparece. Imagínese que usted quisiera de repente 1000 vainas de algo que a usted le interesó. No existe. Quiero 1000 para no hay. No, porque ellos no trabajan en serie. No trabajan en serie, pero tampoco el empaque, la presentación, el diseño de la pieza. Entonces, todo eso hay que pensarlo como parte de una producción, de un negocio que tiene, como todas las artes, muchas partes. Mira, hay una persona que se encarga del empaque, hay otro que se encarga de diseñar piezas, hay otro que se encarga de la parte del negocio, hay otro de la difusión a través de las redes en la época moderna, para que se vea qué cosa es el Larimar, hay otro que se encarga de la investigación histórica. Ahí juega un papel importante el Ministerio de Estado de Cultura. Exactamente. Que tiene que asumir esa responsabilidad. Exacto. Sin ánimo de ofender, ánimo de molestar. No, lo que queremos que esta ministra o quien sea. Exacto. Que asuma esa responsabilidad, porque de verdad que nuestras manifestaciones artísticas necesitan del apoyo permanente del Ministerio de Estado de Cultura y la creación de un espacio en donde todas estas industrias culturales, que hablamos, ¿verdad?, hace 10, 15, 20 años, vamos a decir 20 años, de ese concepto de las industrias culturales. Entonces es valioso asumirlo ya, no desde el punto de vista teórico, porque está escrito, está bonito. Es la producción, claro, es la producción y la formación. Así es. Correcto. Y en el cine lo mismo. ¿Cuántos guionistas tenemos en el país? Fíjese, en Cuba existe lo que se llama, aquí también, pero allá lo tienen más regulado y en otros países, la industria cultural. Por ejemplo, en Cuba saben cuánto le cuesta, cuánto aporta al Producto Interno Bruto un guionista. Así es. ¿Cuánto aporta al Producto Interno Bruto un camarógrafo, un editor,
Un actor. Un actor. Como ellos saben eso y saben cuánto están recibiendo al año por tener eso, se esfuerzan en invertir, en mantener y en mejorar eso. Correcto, de manera Nosotros permanente. ¿Nosotros podemos decir lo mismo? No, no podemos. En este momento no. ¿Cuántos guionistas tenemos para hacerle frente al salto que debe darse en el caso del cine o de las industrias audiovisuales? Correcto. Alexis, yo quiero hacerte un reto, como estoy planteando desde la Sociedad Cinematográfica Dominicana, que es una ONG cultural cinematográfica que presidimos Leo y yo. Y es la siguiente, yo le estoy diciendo al país, le estoy diciendo al gobierno, al presidente Luis Abinader Corona, a la Dirección Nacional de Cine, le estoy diciendo también al Ministerio de Estado de Cultura, que en este momento el cine dominicano necesita una alianza con los escritores de todos los géneros en la República Dominicana, pero con aquellos que escriben sobre la historia y han escrito sobre la historia dominicana. En el caso tuyo, que tú eres una figura destacada dentro de la microficción, yo entiendo que debemos hacer una alianza estratégica entre ustedes y los cineastas. No sé qué te parece la propuesta y si podrías animar y motivar eso en tu grupo, si tú lo ves bien. Claro, yo creo que es una alianza muy importante. Sí, claro que sí, porque esas alianzas solo van a permitir que evolucionemos. No podemos seguir haciendo la misma cosita que hicimos hace 15 años. Alguien decía que hay gente que tiene 15 años haciendo una cosa, tiene 2 años de experiencia y 13 haciendo lo mismo. Nosotros tenemos que revisarnos para ver en qué punto estamos en cada una de las áreas en la que trabajamos. En el cine, ¿en qué estamos? En la microficción. En el área de la producción de cómics, ¿en qué estamos? En el área audiovisual, la televisión, ¿en qué estamos? Artesanía. ¿Cómo relanzamos todo lo carnaval. Que somos? Artesanía, carnaval, la música. ¿Cómo estamos en la música? ¿Cuántas escuelas de música tenemos en el país? No. ¿Por qué pretendemos que tengamos algo diferente en términos musicales a lo que tenemos ahora, si no hemos hecho nada diferente, si no hemos con la música en ningún sitio? Todo el tiempo, no tenemos escuela. Si nuestros jóvenes suben sin tener acceso a una educación musical desde las escuelas de calidad. Correcto. O sea, ¿qué más? Demasiado hay. Aquí tenemos un Producto Interno Bruto muy importante, que es el béisbol, ¿verdad? La pelota dominicana. Pero nosotros no tenemos escuelas formalmente formadas por el Estado a nivel nacional. Todas han crecido y han aparecido porque tú, Alexis, o yo, o el señor Fortuna decidimos tener una academia, una escuela o un programa, como le dicen ahora, de formación de talentos en béisbol. Pero no hay una intención propia del Estado en ese sentido. Sí, claro. Entonces, los muchachos llegan, suben, con formación o sin formación, muchos de ellos. Con la ayuda de sus padres. Con la ayuda de sus padres. Ahora están llegando con un poquito más de formación. Sí, claro. Eso mismo está pasando en nuestro Ministerio de Estado de Cultura, que tiene que sentarse, y este año 2023 es muy bueno para nosotros concluir este diálogo, esta conversación que al principio era como mucho tiempo, 1 hora, pero ya pasó la hora. Sí. Tenemos que hacer otra hora otro día. Hay que revisar. Yo creo que el Ministerio de Estado de Cultura está ahora en un buen momento para convocar un buen diálogo nacional para revisar todo lo que es su línea cultural. Así es. Yo lo propongo desde aquí y espero que los receptores del Ministerio de Estado de Cultura pues nos inviten a una reunión para establecer criterios, puntos de vista, tanto tú, Leo, yo y otros más. Yo sé que estarían muy interesados en aportar gratuitamente al Ministerio de Cultura para relanzar la cultura dominicana. Claro que sí. Alexis, te agradezco mucho la presencia y la visita. Bueno, el agradecido soy yo por este gran diálogo. Cómo no, gracias. Amigos, este ha sido Diálogos del Siglo XX. Espero haya sido de su agrado y entonces nos juntamos el próximo sábado.